noches. En aras dun maior entendemento dos ilustres visitantes foráneos, pidolles a todos vostedes, os lugareños, a súa condescendencia para desenvolver gran parte deste acto en castelán. Moitas grazas. Permítanme que me presente, son Miguel Piñeiro, da Compañía de Radio e Televisión de Galicia. É un honor atender a amable e atenta e pronta invitación de Chesky para estar hoxe con todos vostedes. Hoy la tuna lírica patagónica, Los Abremiles, inicia su gira gallega con esta presentación en Ogrove. Decía Piotr Ilyich Tchaikovsky que si no fuese por la música habría muchos más motivos para volvernos auténticamente locos. Y hoy queremos que se vuelvan locos todos ustedes, pero de amor por la música, por el sentimiento, por las tradiciones y por un hermanamiento musical entre Galicia y nuestra querida tierra argentina. Para poner en contexto la actuación de hoy con la significación del mundo de la emigración de Galicia y América, y más en concreto la emigración argentina, tiene la palabra el vecino de Ogrove, Paco Padín y San Martín, por parte de madre. Gracias, Miguel. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Antes de nada, quiero agradecer vuestra presencia en este evento, no solo a los ciudadanos de nuestra villa, Ogrove, sino también a las personas que estáis aquí habiendo viajado desde la Argentina. Y aquí incluyo también a todos los que formáis parte de la tuna lírica de la Patagonia, Los Abremiles. Bienvenidos. Para algunos de vosotros, especialmente los que no vivís en esta zona, quizás de lo que voy a hablar se haga un poquito pesado, pero os pido que me perdonéis. La razón es porque quiero identificar a diferentes personajes que están vinculados con nuestro pueblo y con la Argentina. Pero para que entendamos los de aquí quiénes son esas personas, necesitamos usar no solamente sus nombres y apellidos, sino también sus motes en gallego. Y así sabemos quiénes somos. Así que perdonadme como os he dicho hasta ahora. Mi propósito en esta corta presentación es exponer cuáles son los vínculos entre nuestro Ogrove y la República Argentina. En primer lugar, el hecho de que Buenos Aires viene siendo considerada desde hace más de un siglo la quinta provincia de Galicia, por haber tenido viviendo allí tanta gente emigrada desde nuestra tierra. En la época de más emigración, desde Galicia se llegaron a contabilizar más de 500.000 de gallegos en Buenos Aires. Específicamente, me quiero concentrar en el hecho de que tantísima gente de Ogrove se fue a vivir a la Argentina, que casi podemos decir que por lo menos un miembro de cada una de nuestras familias mecas acabó emigrando a esa bendita tierra argentina. Y digo mecos porque a los que hemos nacido y venimos de Ogrove nos llaman mecos. Vamos a empezar con el director de la tuna lírica, Abremiles, el señor Luis Viegas Pérez, quien, aunque no nació en Ogrove, tiene raíces aquí. Su madre Dolores Pérez Castro, conocida como Lola Adetrelles, nació en Balea y con sus hermanos José, Carmen y Paquito forman parte en esta zona de la familia conocida como
os da casa de Trelles. La madre del director, Luis, se fue a la Argentina, donde se casó con un también emigrante que venía de Portugal, el señor Viegas. Fue en Argentina que nacieron sus dos hijos, Gabriela y Luis, lo cual quiere decir que el director de ese gran grupo musical, Luis Viegas Pérez, es un meco por parte de madre. Quiero también mencionar que, y no debo olvidarme, que hay una asociación Residentes del Grove en Buenos Aires, que ayer, 23 de septiembre, cumplió 90 años desde su fundación en el año 1934. En aquel momento se llamaban el Centro del Ayuntamiento del Grove. Primero se reunían en una habitación en Piñeiro, Avellaneda. Luego, entre varios socios, compraron lo que se llamaba un conventillo, como dicen ustedes, donde también vivían varias familias grovenses. Tenían una habitación y cocina de chapa y madera. Ese conventillo es hoy el local de la Asociación Residentes del Grove en Buenos Aires, regentado por una gran persona y buen amigo que se llama Alejandro Pérez Otero. Los padres de Alejandro, Trina Ateca y Basilio Olorito, de Porto de Meloso, emigraron con su hijo a Buenos Aires. Y Alejandro es ahora el presidente de Residentes del Grove en Buenos Aires y está organizando con su junta directiva una celebración del 90 aniversario del centro. Esta se llevará a cabo este domingo, día 29 de septiembre. Tendrán una comida con torta de aniversario y brindis con champán. Además, la fiesta será amenizada por el grupo Ventos do Grove y sus gaitas y Eugenio y sus teclados. O sea que tendrán baile y cantarea. Deseamos un feliz 90 aniversario a nuestros hermanos mecos del Centro Residentes del Grove en Buenos Aires. Como dije, que casi todas las familias de Grove han tenido y tienen familia en Argentina, ahora me voy a alargar un poquito. Voy a hablar desde mi perspectiva personal y familiar, solamente como un ejemplo más de los que hemos estado vinculados con este país a través de la emigración de mis propios familiares, tanto por parte de mi madre, Rosita San Martín Moldes, conocida aquí como Rosita a Moldes, como también por parte de mi padre, Francisco Padín Martínez, conocido como el jugador de fútbol Padín o delantero centro de Honduriña. Empecemos por el lado materno. Mis bisabuelos eran José Moldes Garrido, conocido en o Grove como Señor Pepe o Ferreiro de Terra de Porto, el herrero de Terra de Porto, y su mujer Rosa de Abouzas, Seña Rosa a Santiña. Tuvieron 8 hijos e hijas, nacidos y criados en el barrio de Terra de Porto, en o Grove. Su hijo mayor, Francisco Moldes Bea, se fue para Argentina a principios del siglo XX, en los años del 1920, y allá se casó y tuvo 4 hijos. Más tarde, en la década de los años 1930, también se fue para Buenos Aires el segundo hijo de mi bisabuelo, que se llamaba José Moldes Bea, conocido en o Grove por ser músico y maestro de gaita. Ya en Buenos Aires se casó y tuvo 4 hijos, pero además dejó su huella en la comunidad gallega, formando el grupo de gaiteros conocido como los Grovenses de Pontevedra, que se dedicó, como podéis ver en la foto, a ofrecer sus servicios como grupo musical
para amenizar romerías, picnics y toda clase de fiestas, ya fueran en familia o fiestas de los vecindarios. Ellos vivían en el barrio de Valentín Alsina, en Buenos Aires, y ya podéis ver en la pantalla que aparece la pancarta que usaban para anunciarse ante sus convecinos. Y esta foto es de finales de los años 1940 y principios de los 1950. El gaitero del medio es Pepe Moldes, hermano de mi abuela. La tercera hija, Moldes Bea Manuela, también se fue para Buenos Aires, con una de sus hijas nacida en Ogrove, llamada Manola, y esta llevó a su niña, Mari Carmen Doural. Mari Carmen llegó a casarse con otro emigrante de Ogrove, que se llama Paco Lores Mascato, conocido aquí en Ogrove como Pajanini. Paco Lores llegó a ser presidente de la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina. Ahora, la secretaria general de la Federación es su hija, Lorena Lores, quien es además una gran cantante de tangos y música argentina, y también de música folclórica gallega. O sea, para mí, una primita, con mucho talento. Y seguimos con la historia de la inmigración de los Moldes. La cuarta hija en ir para Buenos Aires fue mi abuela, Carmen Moldes Bea, conocida como Seña Carmen a Moldes. En el año 1949, su marido Andrés San Martín Iglesias, que tenía panadería aquí en el barrio de Ocorgo, detrás de la taberna de Chapelo, se fue para Buenos Aires. La intención de mi abuelo Andrés era poder reclamar a mi abuela Carmen y a 3 de sus 4 hijas, Florita, Muchiña y Nievita San Martín Moldes. Su cuarta hija, mi madre, Rosita, ya estaba casada y en ese momento no se apuntó al viaje a América, y mi abuelo primero recibió en Buenos Aires a 2 hijas, Florita y Muchiña, en el año 1951, y en el 52 embarcaron mi abuela Carmen y su hija Nievitas, de 16 años. Mi madre, Rosita Moldes, quien había abierto la primera peluquería de mujeres en Ogrove en el año 1955, también se vio en la necesidad de tener que emigrar para poder mejorar la situación económica de nuestra familia. Y se fue a Venezuela cuando yo tenía 4 años. Una vez en Venezuela, al par de años de estar en la ciudad de Cumaná, su situación económica no mejoró como ella esperaba y decidió viajar para vivir y trabajar en Buenos Aires, donde ya vivían sus padres y sus 3 hermanas. Pero después, en el año 1960, a mi madre se le presentó otra oportunidad más de emigrar y seguir mejorando su situación económica, y viajó hacia Nueva York. Su padre, mi abuelo Andrés San Martín, ya había muerto en Buenos Aires y fue enterrado en el conocido cementerio de Chacarita. Mi madre reclamó desde Nueva York a su familia que vivía en Buenos Aires, o sea, su madre Carmen, sus 3 hermanas San Martín, con sus esposos. Y de esos 3 cuñados de mi madre que ahora emigraban a Nueva York, 2 eran argentinos y 1 gallego de Porriño. Así, en el año 1962, mi rama de familia Moldes dejó de vivir en la Argentina y se fueron a Estados Unidos. Pero atrás siempre quedaron los 3 hermanos de mi abuela Carmen Moldes, además de los hijos, nietos y ahora bisnietos de estos 3, quienes continuaron y continúan viviendo en la República Argentina. Disculpad, pero habiendo desmenuzado la historia de la emigración de mis familiares maternos, también me toca contar la misma historia, pero de mis familiares paternos. Pues resulta que el padre de mi padre, mi abuelo Francisco Padín Leiro, señor Francisco Odulceiro, cuando cumplía 18 años,
y podía ser reclutado para mandarlo como carne de cañón a la guerra del Rif entre España y Marruecos, prefirió montar en un barco en Vigo y emigrar a Buenos Aires, por lo menos hasta que se pudiera librar de tener que pelear en la guerra del Rif. Se quedó en Buenos Aires unos años, trabajando en una panadería y pastelería italiana, pero es que allí en Buenos Aires también vivía su hermano mayor José, que había emigrado a principios del siglo XX y su profesión era ser cartero en la capital argentina. Después de unos añitos en Buenos Aires, mi abuelo Francisco se enteró de que ya no podía ser ingresado en el ejército y decidió volver a Ogrove. Conoció a Carmen Martínez Prol, Carmen Apoliña, y se casaron en el 1923. Y es que esta mi abuela Carmen también tenía una historia familiar que la vinculaba a Buenos Aires. Su padre Lorenzo Martínez había quedado viuda de su madre y el matrimonio tenía 4 hijos. Entonces, al quedar viudo, Lorenzo Martínez decide emigrar a Buenos Aires con sus 4 hijos. Pero mi abuela Carmen tenía mucho miedo de viajar y no quiso ir con su padre y sus 3 hermanos. Por tanto, ella se quedó en Ogrove y se casó con mi abuelo Francisco, quien ya había estado viviendo también en Buenos Aires. Como podéis ver, los vínculos de mis familiares paternos y maternos con la República Argentina y más específicamente con la capital de Buenos Aires son múltiples, repetidos y casi eternos. Si tuviésemos que explorar estos mismos vínculos en las familias mecas de todos los que estáis aquí y del resto de las familias de Ogrove, muchas de vuestras historias familiares tendrían en común bastante aspectos similares a las historias que os acabo de contar de mi propia familia. Os invito a que con el tiempo, cuando estéis con vuestras familias, especialmente con los mayores, que habléis de los que se fueron a Buenos Aires para recordar a vuestros familiares emigrados. Queridos amigos y amigas presentes, no quisiera terminar mi intervención sin mencionar a la persona que fue y es el verdadero culpable de que esta noche estemos aquí disfrutando de esta gala en la que vamos a escuchar la tuna lírica de la Patagonia, los Abremiles. Y esa persona no es otra sino nuestro paisano Ramón Aguiño López, conocido como Chito. Él es hijo de Ramón Aguiño Prolo, lavandeiro, y de Concepción López Pinal, Concha Amasidana, hermana de Manolo, Paquito, Pepe y Maruja. El padre de Chito, Ramón, emigró primero a Estados Unidos, pero después, en la Gran Depresión, regresó a Ogrove y se casó con Concha Amasidana. Tuvieron 2 hijos, Irene y Ramón, llamado Chito. Chito también tiene un vínculo conmigo, ya que es ahijado de mi madre, Rosita Moldes. En el año 1947, Ramón Olavandeiro emigra definitivamente a la Argentina y 7 años más tarde reclama a su esposa e hijos. Y cuando viajan a la Argentina, tanto uno como el otro son jovencitos, niños. En su nueva tierra, cuando ya era más mayor, nuestro querido Ramón tiene que trabajar de día y estudiar de noche, hasta terminar la carrera de ingeniería, especializándose en la prospección de pozos petrolíferos. Durante 25 años residió junto a su familia en la ciudad petrolífera de Comodoro Rivadavia, que conocéis. ¡Viva la Patagonia! Además de ser nuestros estimados invitados, los músicos de este grupo, los Abremiles, también la mayor parte de los que estáis sentados en este auditorio. Después de haber cumplido sus 80 años, Ramón renunció a su nacionalidad española, gallega y meca. Le inculcó su cariño por nuestra tierra a sus hijas Leticia y Gisela, y desde hace más de 20 años viene viajando asiduamente a su querido pueblo de Ogrove, al que se refería nuestro poeta escritor local Manuel Lueiro, de que somos una hermosa villa para envejecer despacio. Ramón Chito es nuestro más apreciado embajador por aquellas tierras de La Plata,
Y desde aquí queremos expresarle nuestro más profundo agradecimiento, nuestro reconocimiento y dejarles saber que lo llevamos en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Os pido un aplauso muy fuerte para Ramón Aguiño López, nuestro querido Chito. Para cerrar, otra persona que también se merece nuestro reconocimiento es un hombre admirable de nuestro pueblo, Francisco López, mejor conocido como Chesky. Gracias a él, todo lo que hizo Chito para que pudiera venir la tuna lírica de la Patagonia a Ogrove se convirtió en realidad, ya que Chesky ha sido el principal organizador de este evento. Chesky é o secretario xeral do Partido Galeguista. Xunto con persoas como o Premio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel, Chesky encabezou o Manifesto pola Defensa e Porvir do Centro de Castelao no ano 2018. Foi aprobado por unanimidade por os deputados do Parlamento Galego. Tamén tivo Chesky a iniciativa de declarar a Castelao o presidente do Consello de Galicia e precursor do noso autogoberno, e conseguiu o respaldo interinstitucional das entidades da Galicia alén do mar. Esta proposta está pendente de facerse realidade nunha próxima sesión plenaria do Parlamento de Galicia. Estas e moitas outras iniciativas fixeron que Francisco López Chesky sexa unha persoa profundamente valorada e respetada polo conxunto das entidades de emigración na Argentina e no Uruguai. Este achegamento é denominado por Chesky como hermamento entre as dúas Galicias, a Galicia territorial e a Galicia alén mar, que son o corazón e a alma desta nosa terra. Chito e Chesky son primos. Vou vos a pedir outro aplauso para eles. Como no quiero aburriros más, estamos ya todas y todos preparados para escuchar la música de los Abremiles y yo, Paco Padín San Martín, un producto de la emigración de nuestro pueblo, que acabé viviendo la mayor parte de mi vida en Nueva York y que ahora reparto mi residencia entre Ogrove y el estado de Florida. Quiero despedirme de vosotros con una frase típica de mi abuela, Carmen Moldes. Eu son meco do Grove, cajado e furado. Muchas gracias y a divertirse.